y muchas veces no nos podemos dar ese lujo. Estos distintos diseños muestrales lo que hacen es cambiar las especificaciones del muestreo para que digamos, bueno, vamos a ir, por ejemplo, al municipio de Catepec. Entonces, si ya vamos a ir al municipio de Catepec, vamos a levantar varios cuestionarios. Si voy a ir al municipio de San Pedro, en San Pedro de los Garza, en Nuevo León. Entonces, allá voy a ir y levanto varios cuestionarios. Que voy a ir a la Sierra de Chiapas. Está bien, voy para allá, pero aprovecho que estoy allá y ya levanto varios cuestionarios. Entonces, eso es básicamente el muestreo. Insisto, el muestreo es algo muy, muy interesante. Si tienen la oportunidad de tomar el curso de muestreo, tómenlo. Es un curso bastante interesante. Normalmente en el muestreo nos vamos a observar en estadísticos simples, es decir, no vamos a decir, yo quiero como parte del muestreo estimar un modelo un modelo jerárquico específicamente para esta población. No, eso ya lo haces después, eso ya lo haces con las bases, eso ya lo haces con los resultados. Normalmente para el muestreo se diseñan estadísticos muy simples. ¿Y a qué me refiero con estadísticos muy simples? En dos tipos de estadístico, o en sumas o en proporciones. Es decir, cuántas personas existen que tienen esta característica, cuántas personas en México tienen cáncer, por ejemplo, cuántas personas en México creen que apoyan a X o Y partido, cuántas personas en la población consideran que las papas Sabritas son mejores que las papas Rufles, etcétera. ¿Cuántas? Ese es el primero. El segundo, que también es un estadístico muy simple, es la proporción. En la proporción solamente medimos qué parte de algo. ¿Qué parte de algo tiene cierta característica, cierta cualidad? Es decir, cuál es la proporción de mujeres en trabajos de ciencia, tecnología o ingeniería en México, cuál es la proporción de niños que les gusta la Coca-Cola, cuál es la proporción de personas adultas mayores que reciben la pensión para el bienestar, por ejemplo. Son dos estadísticos muy simples y si se dan cuenta, incluso son estadísticos que se podrían resumir solamente a uno, porque incluso para calcular la proporción de algo, calculas antes la suma. Entonces, realmente lo puedes resumir a la suma. Normalmente, con un estadístico tan sencillo es como se arma el muestreo. Y no es porque sea muy fácil o porque sean o porque no querramos hacerlo más complicado, sino porque con un estadístico tan sencillo, los diseños muestrales pueden llegar a ser tremendamente complejos. Con un estadístico tan sencillo como lo es la suma. Ahora imagínense que si quisiéramos hacer diseños muestrales específicos para estadísticos muy complejos. La verdad es que ese diseño se volvería inmanejable. Partimos de algo muy sencillo y ya que tenemos nuestra muestra, ya que tenemos nuestra base, entonces ya lo extendemos a otro tipo de estudios más complejos. Pero de inicio, el diseño muestral parte de estadísticos muy sencillos. En este caso, el ejercicio que les planteo es sobre la proporción. Es decir, también lo podemos ver como la probabilidad de éxitos o fracasos en una población y se va a obtener como el número de éxitos en la muestra sobre el tamaño de la muestra. Es decir, si se dan cuenta, esto vendría siendo nuestro estimador de una proporción. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Para estimar una proporción en
una proporción de nuestra población. Entonces, a través de la muestra, solamente calculamos el número de éxitos y lo dividimos entre el tamaño total de la muestra. A partir de este valor, sabemos, por ejemplo, que los éxitos van a estar dados por la suma de cada una del éxito en cada observación individual. También sabemos, por ejemplo, que cada observación bajo esta visión se va a distribuir como una Bernoulli con parámetro P. ¿Están de acuerdo? Sí. Y a su vez, la suma de esos éxitos, como ya lo acabamos de ver, se va a distribuir como una binomial con parámetros n y p. ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí, aquí vamos a asumir que, no hay que hacer ninguna prueba sobre esa proporción, que esa proporción ya la conocemos. De hecho, ahorita van a ver a qué vamos a llevar, cuál es el objetivo de de partir de este supuesto. Esta Y entonces va a tener una distribución binomial con parámetros n y p. El estimador de esa proporción que dijimos que era y sobre n va a ser un estimador insesgado. ¿Por qué? Porque la esperanza de este estimador P, si se dan cuenta, va a ser igual a la esperanza de Y sobre N. El 1 sobre N, como es una constante, lo podemos sacar de la esperanza. Nos queda solamente 1 sobre N por la esperanza de Y. Nos sigue quedando este 1 sobre N y sabemos que la esperanza de una binomial es N por P. Si juntamos estas dos partes, nos va a quedar la P solita. Por lo tanto, ese estimador va a ser un estimador insesgado. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, para la varianza, igual, hacemos lo mismo. La varianza del estimador va a ser igual a la varianza de Y sobre N. N es un valor constante, por lo tanto puede salir al cuadrado. Sale como 1 sobre N al cuadrado, entonces queda solamente la varianza de Y. Y ya es una binomial, por lo tanto su varianza es NP por 1 menos P. Y simplificando esta expresión, la varianza del estimador de la proporción va a ser P por 1 menos P sobre N. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces a partir de eso, esto realmente es de lo que se trata el muestreo. Suponga que se desea elegir el tamaño de muestra de tal manera, es decir, el n, de tal manera que asegure que la distancia entre el estimador y el parámetro no sea mayor a cierto valor d, con una probabilidad de alfa. Ahí estamos jugando con dos cosas, con dos términos. Sabemos que el estimador, por muy bueno que sea, realmente no va a ser exacto, que va a haber una diferencia entre lo estimado y lo real y lo poblacional. Entonces, lo que queremos es encontrar un tamaño de muestra n que nos asegure que la distancia entre lo estimado y lo real va a tener que no va a ser mayor que cierto valor que nos lo asegure con una probabilidad alfa. Son dos cosas con las que estamos jugando
con la distancia y con la probabilidad. Asegurar que la distancia sea a lo más d con una probabilidad de alfa. Hasta aquí. ¿Me doy a entender? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es, insisto, encontrar la n tal que haga esto posible. Que la distancia entre el p estimador y el p real sea mayor que d solamente con una probabilidad alfa. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? De entrada, como ya estamos muy acostumbrados a trabajar con probabilidades que sean menores iguales, entonces una buena forma de empezar es cambiar el sentido de la probabilidad y en vez de que sea mayor que d, que sea menor o igual a una distancia d con una, con la probabilidad de 1 menos alfa. Con el absoluto podemos, ya sabemos cómo trabajar con el absoluto, trabajamos con la parte positiva y con la parte negativa, y entonces podemos decir que esto va a ser igual a la probabilidad de que P estimador menos P esté entre menos D, entre D negativo y D positivo. Todo esto con una probabilidad de 1 menos alfa. ¿Están de acuerdo? Sí, Hasta ahí profe. vamos bien. Ahora, aquí, ¿qué estoy haciendo al hacer esto? Al dividirlo por la raíz de p por 1 menos p sobre n. ¿Qué estoy haciendo ahí? Se ve parecido a la desviación estándar Exactamente. muestral, ¿no? Ya sabemos que su varianza es esta de acá. Entonces, cuando yo lo divido por la raíz de eso, lo estoy dividiendo por su desviación estándar. Y cuando a algo, fíjense en este valor del medio, este P es un estimador. Si a ese P yo le resto su media y lo divido por su desviación estándar, ¿qué estoy obteniendo o qué estoy haciendo? ¿Estandarizar? Lo estoy estandarizando, exactamente. Entonces, en realidad lo que estoy haciendo es estandarizando y usando tanto, aquí hay dos justificaciones. Puedes usarlo por el teorema del límite central, tomando en cuenta que vamos a hacer a la n más grande y eso haría que se cumpliera el teorema del límite central, o dos, usando el hecho de que la distribución binomial sin el teorema del límite central ya converge a una normal, solamente por construcción. La binomial tiene esa característica de que solamente por su construcción, cuando n tiende a infinito, eso tiende a una distribución normal. Entonces lo que estamos haciendo es estandarizar y ocupando la distribución asintótica normal. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora bien, esto significa que este valor tiene que ser igual a este valor de acá. Lo que dice aquí, en específico, esto debe de ser igual. Ahora bien, si resolvemos esta ecuación en términos de n, lo que vamos a obtener es que n debe de ser mayor a z de alfa medios por p por 1 menos p por t al cuadrado. Esto, si se dan cuenta, ya es una fórmula para n. Ya nos está diciendo cuál debe de ser nuestro valor de n. Pero, observen algo. Este valor
lo podemos conocer. Esta Z. ¿Cómo obtendrían esa Z? ¿De dónde viene esa Z? Pues en principio no, porque para conocerla necesitaríamos conocer el valor de n, ¿no? Que es el que estamos como buscando. No, porque la Z ¿de dónde viene? Ah, es el cuantil. La Z viene de la distribución normal. Entonces, la Z es efectivamente el cuantil de orden alfa medios para una normal estandarizada, porque ahí ya aplicamos la estandarización de la normal. Entonces, ya este Z solamente tendríamos que ir a buscarlo a una tabla de la normal y elevarlo al cuadrado. Con ese no hay problema. Con esta D, ¿hay problema? Esa ¿de dónde la obtienen? De las hipótesis, ¿no? De las hipótesis, exactamente. De donde ustedes partieron, de decir, yo quiero que la distancia entre lo estimado y lo observado tenga a lo más ese valor. Esa D ustedes la definieron desde el inicio. Esta P, ¿de dónde la obtienen? Igual ya está definida, ¿no? Esa P sabemos que existe, pero esa P es así para que vean, no la conocemos. Eso es justamente lo que queremos. Todo este trabajo lo estamos haciendo porque queremos conocer el valor de esa P. Esa P la podemos estimar, pero el valor correcto, ese no lo sabemos. Ese es realmente el mayor problema al que llegamos. Entonces, ¿qué se hace cuando llegamos a este caso? Cuando llegamos a este caso, hay de dos cosas. Hay tres cosas que se puede hacer en la teoría del muestreo. Uno es revisar si hay un estudio, si alguien levantó una muestra similar a la tuya, en donde ya haya estimado SP, en cuyo caso lo puedes ocupar esa P. Pero tienes que justificar que los dos estudios son lo suficientemente parecidos como para poder ocupar esa P. La segunda, la segunda es algo que se conoce como el pilotaje. ¿Alguna vez han oído cuando hablan de cosas en estadísticas que se pilotea algo? Sí, es hacer como una previa del estudio que se pretende realizar, pero con menos muestra, ¿no? Exactamente. Un pilotaje es hacer una prueba de tu metodología para ver si funciona sobre algo mucho más pequeño, sobre algo mucho más contenido, más controlado y donde no estás buscando validar los resultados. Lo que estás buscando es validar el método, si el método funciona. Entonces, en muestreo se puede también hacer un pilotaje, que es hacer una muestra todavía más chiquita, solamente para estimar esa P. Es algo válido también es algo que se suele hacer mucho. La tercera, como aquí no tenemos como aquí no tenemos ni el espacio ni el tiempo para ver diseños muestrales similares o pilotajes, el tercero que yo les propongo es irse a lo máximo. ¿A qué me refiero? Si bien aún sería necesario tener una estimación previa de P, sabemos que al ser una proporción, P debe estar entre 0 y 1 y que la expresión anterior, es decir, específicamente este valor, se maximiza
con P igual a 5. Acuérdense de sus clases de cálculo, no sé si llegaron a hacer el ejemplo de maximizar el volumen de una caja o el área de una caja y llegaban a que el área de una caja se maximizaba cuando los dos lados valen exactamente lo mismo. En este caso, este valor se maximiza cuando P vale 0.5, cuando los dos términos que se están multiplicando valen exactamente lo mismo. Por lo que es posible, a lo mejor no dar una n precisa, pero sí dar una cota superior al tamaño de muestra necesario para obtener la precisión deseada. ¿Cómo? Si P es igual a 0.5, entonces P por 1 menos P se vuelve 0.25 y eso significa que la cota superior va a estar dado por este término. N debe de ser menor o igual a este valor. Siempre y cuando nuestra N sea o tengamos este tamaño de N, vamos a poder asegurar una precisión de D, es decir, una distancia máxima entre el valor estimado y el valor real, una distancia máxima de D con una probabilidad de 1 menos alfa, siempre que tengamos una N de ese tamaño. Aquí no se ve mucho, pero como ejemplo les puse para una alfa de 0.05 y una D de 0.01, en cuyo caso el tamaño de la muestra debería ser de 9604. ¿Dudas acerca de esto? Entonces prácticamente estamos viendo dónde la varianza alcanza su valor máximo y a partir de ahí calcular el tamaño de la muestra. Exactamente. Justo eso es lo que estamos haciendo. Tomar el máximo valor que puede tomar esa varianza y sobre ese valor acotar el tamaño de la muestra. Vale, perfecto. Gracias. Justo. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, todo bien. Les decía, esa es una aplicación muy sencilla. Realmente es una tremenda embarrada de muestreo. Pero ya pueden empezar desde aquí a estudiar muestreos si les interesa. Y como les decía, es una materia muy interesante. Si tienen la oportunidad de tomar muestreo, tómenlo. Si no, de todas maneras, ya vieron una pequeña aplicación de lo que vimos el día de hoy. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, por ahora no. Ok, bueno, pues entonces hoy vamos a terminar temprano. Les decía, me disculparán, pero pues el jueves ahora es por temas de trabajo. Entonces el jueves no va a haber sesión. Continuamos el próximo sábado. Y el próximo sábado vamos a ver la prueba de Wilcoxon. La prueba de Wilcoxon es igual que la prueba del signo, igual para validar que un cuantil realmente se ubique donde nosotros estamos proponiendo, pero tiene algunas mejoras. En su momento le hicieron críticas a la prueba del signo. Vamos a ver partes de esas críticas y cómo es que la prueba de Wilcoxon mejora resuelve esas críticas. Bueno, si no tienen dudas, si no tienen comentarios, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el próximo sábado. Hasta luego, Nos vemos. gracias. Hasta luego, profesor. Que tengan un buen día.